Escoger un procesador que se encargue de ser el cerebro de tu equipo no es tan fácil como parece. La competencia entre diferentes marcas por ofrecer el mejor modelo es realmente muy alta y en ocasiones parece que da un poco igual el que elijamos. Sin embargo, es importante saber qué puede ofrecer una marca u otra en el momento de escoger el procesador más adecuado a nuestras necesidades. Por eso hoy hemos preparado una comparativa entre Intel y AMD, dos de las marcas más reconocidas a nivel mundial por su eficiencia en este tipo de componentes. Quizás el más importante a la hora de elegir en qué tipo de ordenador te vas a dejar la pasta. Así que si quieres conocer las diferencias que existen entre ambos y determinar el que más se ajuste a lo que necesitas, no te pierdas el vídeo completo porque empezamos ahora mismo, compadre. Por fin te he encontrado. Siento que tenemos una gran conexión. ¿Por qué pagar más? Tu ordenador barato en Infocomputer. Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos un día más al canal de Infocomputer. Como siempre soy Sergio Gómez y me alegro mucho de verles por aquí un día más. Justo detrás de la cámara está mi compañero Alexander asegurándose que todo está en su sitio y se vea como tiene que verse. En cualquier caso, en los comentarios nos podéis contar si os mola, por así decir, cuál es el plano. Si os gusta si os gusta más el otro lado de la pared, que parece un poco el salón de tu casa, pero en fin, aquí abajo en los comentarios nos podéis decir qué tal. En serio, queremos saber lo que estáis pensando, porque nosotros muchas veces nos volvemos locos eligiendo cuál mola más. De todas formas, antes de empezar, echadle un vistazo a la web de Infocomputer. Y dos, suscríbete al canal, en serio, que nos ayuda mucho y nos ayuda a seguir avanzando. Así que no seas vago y dale al botoncito. Bueno, lo primero que quiero dejar claro es que en este vídeo no vais a encontrar comparativas jodidas y súper complejas de benchmark de procesadores haciendo overclocking o teorías conspiranoicas sobre la arquitectura y tecnología de cada marca. No. Todo ese rollo ya lo hacen otros y seguramente mucho mejor que nosotros. Lo que queremos hacer hoy es simplemente, de forma sencilla y resumida, cuáles son los motivos para elegir un procesador de Intel o ya sea de AMD. Ni más ni menos. De hecho, el vídeo lo podemos terminar aquí ya cuando te digo que llevamos 1 minuto y medio y os puedo ahorrar el tiempo. Ninguno es mejor que el otro. Todo depende del uso y del presupuesto que vayas a tener. A ver, una de las cosas que necesitas saber son los diferentes nombres de los modelos tanto de Intel como de AMD, ya que estamos acostumbrados a pensar que el número que acompaña al modelo, ya sea Core i3, AMD, Ryzen 7, siempre indica el total de núcleos de la CPU o que cuanto más alto sea el número, más potente y mejor va a ser, más aun cuando la generación del procesador también influye en este tipo de cosas. Lo más común es que si estás pensando en montar un ordenador a piezas o comprar un ordenador ya montado enfocado al gaming, ofimática o temas de edición o diseño, ten cuenta con que cuente con un procesador AMD Ryzen incorporado. La serie Ryzen de AMD se divide en los modelos, como ya sabéis, el 3, el 5, el 7, el 9 y el Threadripper. Pero todos estos modelos llevan una serie numérica detrás a la que debemos prestar mucha atención, ya que será la que nos indique las características del procesador. El primer número indica el número de núcleos. Por ejemplo, AMD Ryzen 3 tiene normalmente 4 núcleos. El Ryzen 5 tiene 6 núcleos, a excepción de los Ryzen 5 1500 y 1400 que tienen 4 núcleos y 8 hilos. Luego tenemos el Ryzen 7 que normalmente tiene 8 núcleos y el 9 que tiene 12 núcleos. Luego el segundo número se refiere a la generación. Por ejemplo, el Ryzen 3 1000, primera generación, Ryzen 7 2000, segunda generación y Ryzen 9 3000, tercera generación. Y luego el tercer número se refiere a la potencia del procesador. Otra vez, por ejemplo, el Ryzen 5 3400 es menos potente que el Ryzen 5 3600. Luego, también se incluyen la letra X o la XT, se refiere a versiones aún más potentes. El Ryzen 5 3600X será más potente que el Ryzen 5 3600 a secas. Además de los anteriores, también podremos encontrar procesadores con los nombres AMD Athlon y AMD Serie A, los cuales suelen estar integrados en portátiles y ordenadores all-in-one más enfocados a un uso profesional en empresas o para temas de ofimática y cosas sencillas. Y ahora, en cuanto a los procesadores Intel, que la cosa se complica un poco más, ya que, aunque estemos más familiarizados con ellos, los nombres de los modelos de Intel son un poquito más complejos de entender que los de AMD. Para Intel, los modelos más comunes y que casi todos conocemos para portátiles y ordenadores de sobremesa son el i3, el i5, el i7, el i9, y de la misma forma que los AMD, tendremos que fijarnos en los números y letras que lo acompañan, sobre todo en la parte de atrás. El primer número indica el número de núcleos e hilos. Por ejemplo, en i3 de 2 a 4 núcleos y de 4
4 a 8 hilos. En Core i5 tendremos de 4 a 6 núcleos y de 4 a 8 hilos. Y en i7 tendremos de 4 a 6 núcleos y de 8 a 12 hilos. Y por último, los i9 que tendremos desde 6 núcleos para arriba y luego de 12 hilos en adelante. Luego, el segundo número se refiere a la generación. Por ejemplo, i3 4770 será cuarta generación, i7 5775 quinta generación e i9 9000, por ejemplo, será novena generación. Y luego, los últimos dígitos se refieren al SKU, o sea, la identificación de cada procesador. Un Intel Core i7 5770 es el modelo 775 de su serie. Por otro lado, la letra indica las cualidades especiales y adicionales del procesador. Por ejemplo, la K será un procesador apto para el overclocking. La U y la I tienen un menor consumo y menor potencia para el tema de portátiles. Luego tenemos la H, HK, HQ y HF, que son procesadores de alto rendimiento para portátiles. Y luego la F, que son versiones sin GPU incorporada. Además de los anteriores, podemos encontrar modelos más antiguos como el Intel Athlon, el Intel Celeron o el Intel Pentium, aunque suelen estar incorporados en ordenadores que son mucho más viejos y es complicado encontrar ahora mismo este tipo de procesador, sobre todo en el mercado actual. Si nos vamos al mercado de segunda mano recondicionado, pues igual sí tenemos más facilidad para encontrar ese tipo de procesador. Y después de haber dejado más o menos claro cómo leer el tipo de procesador, creo que es importante ver ahora los pros y los contras de cada una de las marcas. Y vamos a empezar con AMD. Los pros: primero, que podemos overclockear cualquier CPU en cualquier placa base AM4. Segundo, hay mucha libertad a la hora de hacer overclocking también en la memoria RAM. Tercero, PCI Express 4.0 en el chipset B550, que no deja de ser un procesador mainstream y que tiene muy buenos precios. Cuarto, los chips anteriores a Zen 3 más baratos que Intel, además de ver modelos más potentes a menor precio. Luego también las temperaturas son bastante decentes y un consumo contenido para lo que ofrecen a cambio. Y por último, el rendimiento gaming es bastante parejo al de Intel, pero en cuanto a la multitarea, supera a su rival con creces. AMD tiene sus ventajas y sus desventajas, pero ha mejorado mucho desde su famosa plataforma AM3 o AM2 Plus, cuyos protagonistas eran los llamados tostadoras. Con la llegada de la plataforma AM4 PCI Express 4.0, Ryzen y las arquitecturas Zen, AMD ha mejorado una barbaridad su propuesta tanto en portátiles como en escritorio y servidores, aunque aún tiene la tarea pendiente de convencer en el tema de los portátiles y los servidores, siendo dos mercados dominados casi en su totalidad por Intel. Pero lo cierto es que ha dado la vuelta al panorama en el escritorio. Subchips y plataformas son las más vendidas en lo que va de año 2022. Y ahora lo malo. Primero, que no es nada fácil encontrar un Ryzen tope de gama que llegue a los 5.0 GHz de forma estable, siendo su máximo 4,8 GHz así normalmente. Esto le merma algo en gaming, aunque no tanto como lo que quiere hacer ver por Intel. Segunda cosa, que hay poca disponibilidad de algunos modelos debido a la dependencia extrema con TSMC, como es el caso de los Ryzen 9. Tercera cosa, sobreprecio injustificado en Ryzen 5000, siendo más caros que la competencia, mientras que Alder Lake S, al ser contemporáneos, son ligeramente más caros, pero en rendimiento es muy superior. Y luego, que ciertas APUs son inexistentes, a pesar de que parecen existir según la web oficial de AMD. Y por último, la ausencia de Ryzen 3 en Zen 3, a menos que lancen algo de lo que queda en este 2022. Y ahora, en cuanto a Intel, vamos a ver qué podemos decir bueno y malo. Y bueno, vamos a empezar por lo malo, por cambiar un poco. Primero, solo se puede hacer overclocking en los procesadores con la letra K, y para ello, lógicamente, requerimos un chipset Z, que exceptuando el overclock a memoria RAM en algunos chipsets B, como pueden ser la B560 y la B660, que no se puede hacer. Segunda cosa, cambian el socket cada 2-3 generaciones, por lo que las plataformas no son demasiado longevas y nos empuja a gastar mucho más dinero a lo largo del tiempo. Tercera cosa, el consumo de los procesadores de alta gama es una locura, incluso teniendo 10 nanómetros super fin en el escritorio. Cuarto, las placas base más altas, o sea las de tipo Z, suelen tener un precio muy alto. A lo largo de los últimos 5 años no han sido nada competitivos en precios. Incluso Rocket Lake S, siendo más barata que la opción AMD, nunca ha llegado a convencer por completo. Y ahora las cositas buenas de Intel. Podemos decir que este ofrece un rendimiento gaming asegurado en la gama K, pero en las gamas bajas tiene un problema llamado Ryzen 3, que es mucho mejor opción que los Core i3. Intel es una marca que raramente falla, otorgando cierta fidelidad al respecto, exceptuando modelos muy concretos de gamas altas y en generaciones anteriores. En cuanto a la seguridad o vulnerabilidades, ya sabéis que Intel versus AMD tendrá sus cosas, pero sí que es cierto que lógicamente saldrán más vulnerabilidades en las CPUs más vendidas que las que ya
en las que no. Es cuestión de probabilidad y de presencia en el mercado, siendo más proclive en portátiles y servidores. También hay que decir que en equipos de escritorio han perdido el dominio que tenían total, aunque con la salida de Alder Lake S es una situación que tiene pinta que vaya a cambiar. La 12ª generación de Intel es realmente buena y sorprende bastante su rendimiento en cuanto al gaming. Digamos que en frecuencias máximas obtiene mejores resultados que sus rivales. Bueno, vale, Sergio, y después de todo esto, en relación calidad-precio, ¿cuál merece más la pena? Posiblemente esta es una de las partes del vídeo que más estaba esperando, aunque después de ver todo lo anterior ya os habréis podido hacer a la idea de que salvando las distancias entre cada modelo, al final el precio es el que manda. Así que, resumiendo, si tienes un presupuesto moderado para configurar tu nuevo ordenador, tienes un montón de opciones en cuanto a rendimiento. En general, los procesadores de AMD e Intel ofrecen alternativas bastante parejas en cuanto al rendimiento general. Para navegar por internet, ver Netflix y tareas básicas como correos electrónicos y demás, tanto la CPU de Intel como de AMD te darán un buen rendimiento. Sin embargo, hay ciertas tareas que las opciones de una compañía funcionan mejor que las otras. Pero si buscas trabajar con tu procesador realizando tareas multihilo intensivas, como puede ser edición de vídeo que hacemos nosotros o actividades multitareas pesadas, las CPUs de AMD son más capaces en el extremo superior y más rentables, sobre todo en todo el espectro de precio y rendimiento. Las de Intel no son malas, pero pagan más por el mismo rendimiento. Sin embargo, si estás pensando en comprar un procesador AMD, ten en cuenta que muy pocas de sus CPUs disponen de unos gráficos integrados. Sin embargo, si te gustan los juegos de gama alta, podrás juntar un Ryzen 7 o un Ryzen 9 con una GPU dedicada para llevar tu juego al siguiente nivel. Ten en cuenta, lógicamente, que los procesadores AMD tienden a funcionar a mayor temperatura que los de Intel, por lo que tendrás que considerar instalar una refrigeración por aire o un sistema de refrigeración líquida para tu nuevo ordenador. Y si terminas por decantarte por Intel, encontrarás que cada modelo tiene una versión con una GPU integrada de gráficos Intel HD o Iris, por lo que puedes jugar a la mayoría de los juegos más populares o transmitir vídeo de calidad directamente desde la caja, aunque esto es un poco entrecomillado, ya que si quieres jugar en serio, sí o sí vas a necesitar una tarjeta gráfica dedicada. O sea, en definitiva, si trabajas y juegas, los chips de AMD siguen representando la mejor relación calidad-precio, aunque las CPU de Intel te ofrezcan un mejor rendimiento en los juegos una vez que te salga de los procesadores más básicos. Por eso, para un rendimiento de juego absolutamente puro, las CPUs de Intel siguen siendo la mejor apuesta. Hoy en día, la verdad que es muy complicado decantarse entre Intel o AMD. Los dos bandos de la Guerra Fría están lanzando cada vez mejores procesadores más rápido de lo que los usuarios y expertos pueden hacer pruebas para determinar y explotar su rendimiento. Así que nada más, queridos jóvenes del mundo y no tan jóvenes. Espero que les haya resultado de gran ayuda este vídeo y les haya gustado mucho. Si es así, no dejen de darle a like y suscríbanse al canal aquí debajo. En la descripción del vídeo les dejo un enlace a la web de Infocomputer, donde podéis encontrar todos los procesadores, tanto de Intel como de AMD, al mejor precio del mercado. Sin broma, sin coña. Así que muchas gracias, nos vemos más pronto que tarde. Así que hasta luego.